Al abrir la puerta al desarrollo de piezas, este caballero se prepara para ejercer influencia central y controlar casillas clave. Al afirmar temprano el espacio central, este avance de peón desafía inmediatamente la configuración de apertura flexible de las blancas y dicta la estructura temprana de peones. Al afirmar inmediatamente el espacio central, se establece la ambiciosa estructura de peones de las blancas y se prepara el desarrollo para una rápida actividad de piezas. Desarrollar aquí el caballo se prepara para el enroque y disputa el centro, una respuesta sensata al avance del peón de las blancas. Desafiando al centro, las blancas inmediatamente buscan alterar la estructura de peones de las negras y abrir líneas para la actividad de las piezas. Las negras solidifican el centro y se preparan para desarrollar el alfil, un paso prudente en esta estructura del gambito de dama rechazado. Al fortalecer el centro, este caballo refuerza la estructura de peones de las blancas, preparándose para una mayor expansión territorial y potencialmente iniciando un ataque. Desarrollar el alfil libera al rey y prepara el enroque, un paso esencial para la seguridad del rey en esta estructura de gambito de dama rechazado. Preparándose para el enroque en el flanco de rey, G3 apunta sutilmente a controlar la diagonal larga y apoyar futuros avances de peones, aunque concede ligeramente espacio en el centro. Asegurar el rey en medio de la tensión del peón central ofrece una base sólida para el desarrollo futuro de piezas y un posible contrajuego. Desarrollar el alfil en la diagonal activa refuerza la estructura de enroque del flanco de rey y prepara para una posible expansión de los peones del flanco de rey, al tiempo que se mira al peón central de 5. Las negras ceden el control del peón central, invitando a las blancas a establecer una cadena de peones dominante y explotar potencialmente las casillas oscuras debilitadas. Esta decisión parece priorizar el desarrollo de piezas sobre la ventaja territorial, una apuesta que podría dejar las piezas de las negras algo acorraladas si las blancas pueden consolidar su presencia central de manera efectiva. La consecuencia inmediata es un centro menos disputado, lo que permitirá a las blancas un mayor margen de maniobra en las próximas etapas. Liberar el caballo a E5 altera inmediatamente la cómoda estructura de peones de las negras, creando una doble amenaza contra el peón de C4 y el potencial para un poderoso puesto central, lo que obliga a tomar una decisión estratégica: defender el peón o desarrollar otra pieza. Destrozando la ventaja espacial de las blancas, este avance de peones desafía con fuerza el centro y apunta a liberar la estrecha posición de las negras, abriendo potencialmente líneas para el juego activo de piezas y desestabilizando la cadena central de peones de las blancas al crear un contrajuego inmediato. Al abrir la diagonal central para el alfil, esta captura se dirige inmediatamente al peón en C5, con el objetivo de alterar la estructura de peones de las negras y ganar espacio central. También obliga a las negras a tomar una decisión con respecto a su peón aislado, lo que podría conducir a intercambios de peones o crear una situación de peón de dama aislado. Aceptar el peón obliga a intercambiar la dama, simplificando la posición e iniciando una transición al final del juego donde el equilibrio material se vuelve primordial. Liberando al caballo de su escudo de peones, las blancas inician un medio juego sin dama con un reposicionamiento sutil, con el objetivo de explotar los peones expuestos del flanco de dama que las negras han descuidado, mientras se preparan simultáneamente para un posible empuje central o expansión de flanco. Las negras recuperan el peón, con el objetivo de resolver la tensión central y prepararse para la actividad de las piezas. Este movimiento, sin embargo, abre líneas para los caballos blancos y podría conducir a algunas escaramuzas tácticas si no se maneja con cuidado. Es una decisión valiente elegir el desarrollo de piezas en lugar de la simetría inmediata de los peones. Recuperar el caballo en un puesto de avanzada central en E3 prepara para posibles avances de peones en el flanco de dama, al mismo tiempo que ofrece apoyo inmediato para futuros avances de peones centrales y apunta a alterar la estructura de peones de las negras. Desbloquear la columna C ahora se convierte en un objetivo estratégico clave para las negras, con el objetivo de redistribuir el caballo a una casilla central más activa o prepararse para posibles avances de peones que podrían desafiar la estructura del flanco de dama de las blancas. De repente, los caballos blancos se unen, con el objetivo de dominar las casillas centrales y preparar un asalto por el flanco de rey. Al renunciar al puesto central activo del caballo, las negras optan por simplificar intercambiando piezas, con el objetivo potencial de reducir el potencial de ataque de las blancas,
ya que las damas están fuera del tablero y la estructura del flanco de rey sigue siendo algo fluida. Este intercambio altera inmediatamente la estructura de peones en el flanco de dama, creando un peón pasado para las blancas en C4, que exigirá atención. Las negras ahora deben considerar cómo neutralizar esta nueva amenaza y al mismo tiempo desarrollar armoniosamente las piezas restantes, en particular la torre del flanco de dama, cuyo alcance podría verse limitado por el peón avanzado de C4. La estructura de peones resultante dictará el carácter del medio juego, y las elecciones de las negras aquí influirán en gran medida en si pueden explotar las piezas ligeramente menos coordinadas de las blancas, o si se encontrarán bajo presión por el espacio adicional que ganaron las blancas. Contraatacando en el centro con el caballo, las blancas recuperan el territorio de peón perdido y simultáneamente activan la pieza hacia el flanco de rey, con el objetivo de explotar el rey negro ligeramente fuera de lugar y la naturaleza abierta de la posición. En una carga de caballería en el momento oportuno, el caballo galopa hacia el centro, con el objetivo de perturbar la estructura central de peones de las blancas y potencialmente crear puestos de avanzada. Desarrollar el alfil en esta casilla, una maniobra aparentemente tranquila, en realidad tiene como objetivo establecer un ancla defensiva robusta para el rey, al mismo tiempo que se prepara para desafiar el control central de las negras y potencialmente activar la diagonal a 1H8 para presión futura. Desarrollar el alfil en D4 activa esta pieza agresivamente, mirando al caballo C3 y potencialmente creando amenazas a lo largo de la diagonal a 1H8, mientras se prepara simultáneamente para una mayor coordinación de piezas. Iniciar un empujón de peón central con el caballo reposicionándose para una posible expansión del flanco de dama, con el objetivo de controlar más espacio y activar el caballo en su nuevo puesto de avanzada. Desarrollar el alfil hasta D7 es un paso pragmático, que crea una barrera defensiva para el rey y prepara para posibles avances de peones en el flanco de dama. También despeja sutilmente el camino para que una torre ocupe potencialmente la columna C si las circunstancias lo permiten. Al desbloquear el flanco de rey intercambiando el alfil activo de las negras, las blancas pretenden simplificar hasta lograr una estructura de peones más favorable y potencialmente explotar las diagonales abiertas para las piezas restantes. Recuperar el peón con el rey abre una cadena de peones central, lo que otorga al monarca un refugio seguro y al mismo tiempo se prepara para activar la torre en la columna D. Asegurar la columna C abierta con la torre es un paso lógico, preparándose para ejercer presión a lo largo de este corredor vital y potencialmente infiltrarse en la posición de las negras si surge la oportunidad. Esta maniobra, un redespliegue estratégico de su torre en la columna abierta, tiene como objetivo disputar un territorio central crucial y prepararse para una posible presión en el flanco de dama a medida que el medio juego pasa a una estructura más abierta. El alfil se reposiciona, ofreciendo una nueva perspectiva sobre el centro y preparándose para disputar la columna D abierta, reforzando simultáneamente el avance potencial del caballo de E3 o apoyando un futuro avance de peón. El alfil se esconde, con el objetivo de evitar la confrontación inmediata y prepararse para una futura colocación en la diagonal larga y abierta después de que los peones centrales se estabilicen. El monarca abandona su posición enrocada protegida y se aventura en el centro, donde ambos bandos están desarrollando piezas activamente, un paso audaz que podría centralizar al rey para futuros finales o dejarlo expuesto a líneas abiertas. Desplazar el alfil a este puesto de avanzada ofrece una amenaza inmediata a la estructura central de peones y apunta a interrumpir los avances de peones planeados por las blancas en el flanco de dama, creando una oportunidad para acosar a los caballos si se comprometen demasiado pronto. Al solidificar la estructura de peones del flanco de rey y prepararse para activar las piezas restantes, este movimiento tiene como objetivo lograr un mayor control central y potencialmente presionar al peón de aislado de las negras. Asegurar la columna D abierta inmediatamente se siente como un paso prudente, con el objetivo de consolidar la influencia y potencialmente establecer una batería contra el rey blanco en caso de que el centro se abra más. Solidificando el centro y preparándose para posibles intercambios centrales, la torre se embarca en un viaje hacia la columna del rey, con el objetivo de coordinarse con su camarada y aplicar presión. Este avance de peón desafía agresivamente al centro, buscando perturbar la colocación armoniosa de las piezas de las blancas y potencialmente abrir líneas para las torres de las negras.
Obliga a tomar una decisión, capturar y debilitar la estructura de peones o avanzar y conceder espacio. La captura en D4 abre inmediatamente la columna y lleva la torre blanca a una casilla potencialmente activa, con el objetivo de presionar la cadena de peones. Iniciar el intercambio de torres en el flanco de dama ahora libera las columnas centrales para maniobras agresivas, creando potencialmente un peón pasado en la columna D si las negras pueden apoyarlo. Al recuperar la columna abierta, la torre se embarca en una nueva misión después de que su compañero de intercambio haya abandonado el tablero, liberando al alfil a su diagonal más activa, desafiando el control de esa vital casilla central e insinuando una futura presión a lo largo de la columna D. Recuperar el alfil despeja el camino para que la dama se una a la refriega, con el objetivo de explotar las columnas centrales recién abiertas y ejercer presión sobre la estructura de peones ligeramente pasiva de las negras. Limpiar la columna D con la torre afirma inmediatamente la intención de las negras de dominar la columna abierta, con el objetivo de desalojar al caballo inmovilizado y potencialmente crear peones pasados más adelante. Mover la torre en todo el tablero tiene como objetivo disputar la columna abierta, pero potencialmente deja al flanco de rey algo expuesto a nuevas incursiones de las piezas negras ahora que la pareja de alfiles blancos se ha ido. Iniciando un impulso desesperado, este movimiento intenta romper el dominio absoluto de las piezas blancas y crear un respiro para el asediado rey negro atacando el puesto avanzado en E3, aunque corre el riesgo de debilitar la estructura de peones y crear vulnerabilidades a largo plazo. Al solidificar la estructura de peones del flanco de dama, esta maniobra prepara simultáneamente para activar el alfil de B2 al despejar la casilla D2 para posibles maniobras, al mismo tiempo que ofrece un refugio seguro para el rey en caso de que surja alguna complicación en las columnas centrales. Reactivar el rey acercándolo al centro es una tarea sensata, cuyo objetivo es aprovechar su presencia central mejorada para futuras operaciones defensivas u ofensivas y, al mismo tiempo, prepararse para un posible avance de peón en el flanco de rey. Consolidando la presencia central del rey, esta maniobra tiene como objetivo activarlo como una pieza de combate en el panorama simplificado resultante, potencialmente apuntando a las casillas centrales u ofreciendo apoyo para los avances de los peones. Reubicar la torre en la columna D después del avance del rey blanco inicia una contienda crucial por el control de las líneas abiertas, con el objetivo de alterar las piezas coordinadas de las blancas infiltrándose potencialmente o forzando intercambios que debiliten su estructura de peones. Fortalecer este avance de peones apunta estratégicamente a restringir la actividad del alfil negro y solidificar la mayoría blanca en el flanco de dama. Recuperar la actividad del alfil es la principal preocupación ahora, ya que la pieza en B5 se ha vuelto algo pasiva y el caballo en D3 está ejerciendo una presión considerable. Iniciar una tormenta de peones en el flanco de rey con H4 busca explotar las debilidades potenciales en torno al monarca negro, con el objetivo de crear líneas abiertas para las piezas blancas y alterar la coordinación de las negras. Solidificar la cadena de peones y prevenir cualquier incursión inmediata de los caballos es el objetivo principal aquí, aunque concede sutilmente espacio central y potencialmente limita la movilidad de la torre en D6 si el oponente decide avanzar sus propios peones. En un reposicionamiento audaz, el caballo abandona su posición anterior para ejercer influencia en el flanco de dama, buscando explotar posibles debilidades en la estructura de peones de las negras y prepararse para un papel más activo en las escaramuzas subsiguientes en el medio juego. Al iniciar un reposicionamiento del alfil a una casilla más activa, esta maniobra tiene como objetivo amenazar la estructura de peones del flanco de dama de las blancas mientras se prepara para posibles avances en el flanco de rey. Liberando el potencial de un caballo, esta maniobra tiene como objetivo reposicionar la pieza hacia el flanco de dama, buscando mejores casillas para ejercer presión y potencialmente dividir piezas o explotar debilidades en la estructura de peones de las negras. Desatar una tormenta de peones en el flanco de rey crea inestabilidad inmediata, abriendo caminos para un contrajuego desesperado, pero también potencialmente debilitando significativamente las defensas de tu propio rey. Liberar al caballo a D4 transforma el papel del caballo de un defensor pasivo a un atacante central activo, con el objetivo de alterar la estructura de peones de las negras y potencialmente crear debilidades alrededor del rey.
Al desatar la cadena de peones, las negras abren una diagonal para la torre e intentan ganar espacio, pero corren el riesgo de crear debilidades alrededor del rey si las blancas pueden explotar la columna G abierta. Abrir la columna G ahora crea un potencial de ataque significativo, apuntando directamente a la seguridad del rey enemigo, un elemento crucial a considerar a medida que el medio juego se solidifica en posibles escenarios finales. Empujar la torre a la quinta fila establece inmediatamente un fuerte puesto de avanzada y desafía la estructura central de peones de las blancas, con el objetivo de alterar su coordinación antes de que puedan reforzarla. Centrándose en activar al monarca, el rey blanco se aventura en el corazón de la acción, abandonando su refugio defensivo para participar en las próximas escaramuzas en el flanco de dama y las filas centrales. Esta maniobra, que rescata a la torre del aislamiento, tiene como objetivo activarla a lo largo de la tercera fila, creando potencialmente presión sobre el ahora expuesto rey de las blancas y desafiando a los peones avanzados. Esta maniobra desvía inteligentemente la torre hacia una posición más activa, preparándose para desafiar la iniciativa de las negras en el flanco de rey, creando amenazas potenciales contra la vulnerable estructura de peones. Encargar a tu torre un papel tan pasivo en el borde del tablero parece un paso en falso estratégico, especialmente cuando las piezas del oponente están coordinadas de manera tan activa. El intercambio de damas aquí simplifica la posición y conduce a un final de torre y peón, donde los peones pasados conectados de las blancas en el flanco de dama se convertirán en una fuerza significativa. Aceptar el cambio de dama, incluso a costa de material de peones, simplifica la posición y conduce a un prometedor final de torres para las negras, donde su rey centralizado puede convertirse en una fuerza activa. Asegurar ese caballo en E2 ofrece a las blancas un respiro muy necesario y se prepara para una posible recaptura en G5 en caso de que el peón negro avance más, al mismo tiempo que se mantiene un ojo en el centro. Reactivar la monarca para centralizar su influencia ofrece un camino prometedor para tu torre. Reactivar el caballo a su puesto de avanzada natural en G3, buscando mejorar su posición posicional y potencialmente participar en un ataque en el flanco de rey, mientras se prepara simultáneamente para desafiar al bien ubicado caballo de las negras en D5 si surge el momento oportuno. Un reposicionamiento estratégico, esta maniobra busca consolidar la estructura de peones y crear una disposición más armoniosa para las piezas restantes. La monarca blanca avanza, buscando seguridad y un papel más activo en el final que se desarrolla mientras las damas están fuera del tablero. El rey negro se aventura audazmente en el campo enemigo, con el objetivo de alterar la estructura de peones de las blancas y crear potencialmente amenazas inmediatas en el flanco de rey. Recuperar el puesto avanzado en D5 con el caballo, obligando a las negras a enfrentarse a la estructura de peones y potencialmente abriendo líneas hacia el vulnerable rey. Liberar el potencial de ese alfil, con el objetivo de establecer una presencia diagonal formidable y potencialmente presionar al rey blanco en el flanco de rey. Al detectar una debilidad crucial, el caballo obliga al rey contrario a desplazarse a una casilla más expuesta, iniciando un ataque decisivo. El rey, ahora expuesto tras el avance del peón, es una gran preocupación, y esta maniobra pretende protegerlo detrás de los peones restantes. El caballo ahora se desplaza hacia un puesto de avanzada más amenazador, amenazando directamente a los peones del oponente y forzando concesiones o mayores maniobras defensivas, mientras simultáneamente se prepara para apoyar una posible expansión en el flanco de dama con la estructura de peones. La retirada del alfil a D7 tiene como objetivo redistribuir la pieza, teniendo en cuenta el ahora vulnerable peón de A4 y potencialmente apoyando un posterior avance del peón en el flanco de dama, mientras se prepara para conectar las torres restantes si las blancas logran cambiar desde la columna D. El reposicionamiento del caballo a G3 tiene como objetivo respaldar un posible avance del peón del flanco de rey, tal vez H5, para hostigar a la torre negra e interrumpir su configuración defensiva, al mismo tiempo que se prepara para defenderse contra cualquier amenaza inmediata en la columna F. Al llevar al monarca a la refriega, el rey negro da un paso adelante audaz para desafiar al atrincherado caballo blanco y apoyar su propia estructura de peones, con el objetivo de alterar el control blanco del centro y potencialmente explotar cualquier sobreextensión. El caballo se retira, preparándose para reposicionarse hacia el flanco de dama,
con el objetivo de crear nuevas amenazas o reforzar la estructura de peones contra el avance del rey negro. Desbloquear la mayoría de peones en el flanco de dama exige una consideración cuidadosa, ya que los caballos actualmente están anclados. El poderoso salto del caballo a F6 apunta al expuesto rey negro, interrumpiendo cualquier esperanza de una defensa coordinada y forzando una respuesta pasiva. El rey retrocede tentativamente a una casilla potencialmente expuesta, buscando refugio pero provocando un mayor acoso del caballo y tal vez un futuro empujón de peón por parte del rey del oponente. El caballo aterriza en una casilla dominante, observando las vulnerables casillas oscuras que rodean al rey negro y forzando una decisión con respecto a la posición del alfil. Al explorar la diagonal, el alfil ahora mira las casillas centrales y potencialmente el santuario del rey blanco, desafiando al alfil anclado con un sorprendente tenedor de caballo. Esta jugada cuestiona agresivamente el alfil de las negras en E4, obligándolo a retirarse y potencialmente perturbando su defensa del flanco de rey. Las blancas pretenden explotar la exposición temporal del rey negro y crear oportunidades tácticas inmediatas amenazando con bifurcar el rey y el peón en G7. Es un movimiento brusco y forzado que exige la atención inmediata de las negras y podría conducir a un rápido cambio en el impulso del juego. El reposicionamiento del caballo ofrece una amenaza dinámica, rompiendo la configuración defensiva establecida de las negras. El rey negro se aventura audazmente hacia adelante, una atrevida incursión en territorio enemigo mientras los caballos buscan posibles puntos de entrada, aunque la torre blanca en la séptima fila sigue siendo un formidable elemento disuasivo contra una expansión tan agresiva. Al perseguir al alfil negro por todo el tablero con el caballo, las blancas pretenden explotar la posición expuesta del rey. El rey negro, a pesar de su posición expuesta, ahora busca refugio y un posible contrajuego avanzando hacia el flanco de dama, con el objetivo de utilizar la movilidad que le queda. Arrebatar ese peón en un 7 abre líneas para la torre, pero potencialmente extiende demasiado al caballo, creando un objetivo en el centro. Capturar el caballo en A7 inicia una compleja secuencia final en la que el rey de las negras queda expuesto, pero el caballo de las blancas cuenta con un importante potencial de ataque en el flanco de dama. Arrebatar ese peón extiende demasiado al caballo, dejándolo varado en el borde del tablero con rutas de escape limitadas y sin apoyo inmediato. Aceptando el caos, el rey se aventura, con el objetivo de explotar la naturaleza inestable de los peones del flanco de dama y crear una doble amenaza peligrosa, aunque precaria, contra el caballo aislado de las blancas y la cadena de peones. Al iniciar una audaz incursión en el flanco de dama, el rey blanco se aventura ahora, con el objetivo de apoyar la infiltración del caballo y potencialmente explotar al expuesto monarca negro. Empujar hacia adelante el peón pasado abre las casillas de escape del rey, una maniobra arriesgada cuando el caballo contrario está tan activamente colocado en la séptima fila, amenazando con cortar el progreso. La reubicación de la monarca en esta casilla central inicia una consolidación crucial del final del juego, buscando activar al rey y apoyar el avance del peón en la sexta fila, mientras se prepara simultáneamente para desafiar al caballo dominante de las negras. El alfil se retira, buscando un puesto avanzado más seguro a lo largo de la larga diagonal, con la esperanza de interrumpir el avance de los peones blancos. Arrebatar el peón abre una cascada de oportunidades, transformando la simple captura en un poderoso sacrificio de peón que apunta a activar el caballo y perturbar la seguridad real de las negras al amenazar con una posible bifurcación en C7. Liberar el potencial del peón pasado en el flanco de rey es primordial mientras la oposición intenta contenerlo. Introducir un caballo en las agresivas casillas centrales ahora amenaza con alterar la estructura de peones de las negras y presionar al vulnerable rey. Una marcha de peones hacia la séptima fila con el objetivo de ascender se enfrenta ahora a una cruda realidad. El caballo en C7 permanece como un centinela, listo para interceptar. Desafiar el recién establecido puesto de avanzada del rey negro en la columna H con un control oportuno obliga a tomar una decisión difícil. El rey se ve repentinamente expuesto a la implacable presión del caballo en esta diagonal, lo que lo obliga a un intento desesperado de buscar refugio. Liberando al caballo a su máximo potencial de ataque, este reposicionamiento tiene como objetivo explotar al vulnerable rey negro y crear amenazas de mate.
El alfil vuelve corriendo a su puesto, preparándose para guiar el avance del peón. Mover el caballo a la segunda fila crea una tensión dinámica, preparándose potencialmente para acosar la cadena de peones de las negras desde un costado o reposicionarse para un ataque en el flanco de rey si surge la oportunidad. Tomar el peón de B3 abre un camino precario, exponiendo potencialmente al rey blanco a mayores trastornos si la coordinación de piezas de las blancas falla. Aprovechando la oportunidad creada por el avance del peón de las negras, las blancas pretenden activar la torre en la columna y potencialmente alterar el refugio del rey aislado. Al descubrir un jaque del alfil, las negras pretenden alterar la estructura de peones recientemente establecida por las blancas y forzar una reacción. Garantizar la seguridad del rey en medio de las amenazas invasoras de la torre y el alfil negros es primordial. Reposicionar al monarca en D2 ofrece una postura defensiva más sólida, preparándose para enfrentar cualquier desafío inmediato y consolidar la posición de las blancas. Un atrevido intento de inyectar caos y abrir caminos para el rey haciendo avanzar el peón, con la esperanza de crear redes de apareamiento o forzar concesiones. El rey abandona su puesto de avanzada, con el objetivo de apoyar el avance del peón y potencialmente crear amenazas en el flanco de dama a medida que el caballo se retira. El alfil ahora busca un puesto más activo, con el objetivo de infiltrarse en la debilitada estructura de peones del flanco de dama de las blancas y potencialmente vigilar las defensas del rey. Perseguir al caballo por todo el tablero con el rey abre una vía peligrosa para la batería de dama y alfil de las negras. Una táctica audaz, que sacrifica la presión posicional por un potencial de ataque inmediato, mientras las negras intentan desesperadamente inyectar vida a este final. Al duplicar el potencial del peón pasado, F3 apunta a solidificar la estructura central y preparar un avance más sólido, potencialmente aprovechando las debilitadas casillas oscuras alrededor del rey negro a medida que avanza el final. Un intento desesperado de activar el alfil a lo largo de la diagonal larga, aunque su posición actual ofrece un impacto limitado dada la estructura consolidada de peones de las blancas. El reposicionamiento del rey en C3 apunta ahora a solidificar los peones centrales y prepararse para un posible avance del peón A, al tiempo que se vigila al rey avanzado de las negras. El monarca negro, habiéndose aventurado lejos de su seguridad inicial, ahora avanza hacia el flanco de dama, con el objetivo de unirse a su peón en la sexta fila y potencialmente evadir al caballo blanco invasor mientras ofrece simultáneamente apoyo a su soldado que avanza.